Estoy mirando para orientarme. Está Hugo con Guada, ¿no? ¿Hoy? Hugo Maquiavelo. ¿Qué tal? Sí, sí. Amo esta versión de Fernando preocupado por el devenir amoroso de Wanda Nara. Me encanta. Es una novela que estoy siguiendo. Estamos todos así, con el pochoclo. Pero Y el tema, atentamente. Fernando, el tema buscona, ¿viste? Yo no quiero... es un tema que divide a la sociedad, porque Sí, tanto nueva se habla. grieta. Sí. Y claro, salieron las feministas a decir, pará, los hombres hacen lo mismo y no le dicen. Sí, porque ahí te van a decir que, así como decir que hay busconas, hay encontrones. Claro. Pero bueno, qué sé yo. Ya, No, igual es un yo temón, es un terreno que igual. últimamente trato de no meterme porque te metes en un lío, patinás, ¿viste? Es un tema difícil, complicado, Delicado. complicado. Para mí son responsables los dos. Todos, ¿No? obviamente. Para quien lo ve de afuera, que yo lo veo esto casi como una película, espectadora de una serie con el pochoclo en mano, la realidad es que lo que tiene este affair, este trío, es que tiene dos de las personas más polémicas o que más le gusta generar polémica del ambiente artístico. Claro. Wanda y la China Suárez. O Por sea, eso es tan pobre explosivo. Icardi entonces. Bueno, Pobre pobre, Icardi. Icardi pobre no. Pobre no. Él se pero prendió. Digamos que las que ahí... Que se haga cargo. Está Estoy entre con dos vos, mujeres muy Carnota, en esta, fuertes, ¿no? pobre Icardi, ¿no? Es víctima de... No, la verdad no, que ¿qué me el tipo ¿qué me solo hacen tenía el defensa celular por- prendido, ¿viste? Y... Pero le contestó, ¿cómo? Hubo una ida y vuelta. Mirá lo ahí que tuvo que bastante hacer, pobre. intensa. Tuvo que dejar de seguir a todos. Claro. ¿Te das cuenta? Así no es. Y además, viste, se cuadró y le dijo a Wanda, lo que vos digas son Pobre órdenes tipo. para mí. Pobre tipo. No, de pobre ahora nada. voy a ver si le escribo. De pobre nada. No, la Hagan China defensa no. corporativa acá, ¿eh? De género, ¿viste? Viste que ya están todos los memes dando vuelta ahí. Son geniales, los memes son... Hay un son- meme que es un símil de chat que dice la China Suárez y te pregunta, ¿estás? Oh, buenísimo. Pero bueno. Y el de, Primeras, los, el de los obreros con el cartel que dice China, nosotros también estamos casados. Tremendo. Son tremendo, la gente es tremenda. Pero bueno, digamos, uno se hace eco porque ellos lo ventilaron públicamente, ¿no? Y Obviamente. Pero hasta se habló de operación. Fíjate el tema, la dimensión no sé cómo decir, sociocultural que tiene, que hasta muchos dijeron, no habrá sido... Por eso Mariana Arias tiene algunos detalles informativos Ah. que prometen contar más de esta historia realmente que ha generado mucha Perdón, pero inquietud. entonces nos vamos a quedar. Por supuesto. No, ahora siguen yo ustedes, tengo- pero nos vamos yo a quedar tengo viendo. data también. Mariana Tengo tiene la data verdad también del tema. directa de París. Apa. Opa. Bueno. Sí. Espera, Guada, ¿con fotos? Puede ser. Además, hay foto. Para Puede Pochoclo, ser, puede para ser. Pochoclo. Ya salió en Le Monde, quiero que sepan todo este escándalo. Siempre Ya somos llegó, noticias los argentinos. Llegó a Le Monde, llegó a los principales diarios de Europa, es una cosa de loco. Tremendo. Bueno, amigos, los dejamos. Pero los Gracias, dejamos porque Fernando, nos gracias. queremos ir a escuchar a Mariana rápido para ver qué es lo que Sí, tiene. por supuesto, quédense. Chao. Chao, hasta mañana. Bienvenido. Buenas tardes. Buenas tardes. ¿Qué tal? ¿Cómo están? ¿No? Mucha información. Mucha información, para más data. mucha información. Tenemos un programa además con muchos invitados. Gustavo Marangoni para hablar de la política y del cerrojo en la economía, que vos conocés también muy bien. Va a estar con nosotros también Diego Giacomini para hablar de economía y Hernán Capiel, una visita de lujo de La Nación. Sí, mucha interna en el gobierno, mucha interna en Chubut. Vamos a estar hablando de eso. Obviamente del tema económico, que es uno de los temas del día. Esta nueva iniciativa, vieja iniciativa del gobierno de los precios congelados y toda la repercusión entre los empresarios del sector y obviamente en la política, porque todo tiene consecuencias políticas tratándose justamente de medidas que se toman en plena campaña electoral. Totalmente, y lo que pasó en Chubut, y atención lo que está pasando en el sur argentino, porque están pidiendo a Aníbal Fernández, la gobernadora de Río Negro, le pide fuerzas federales urgente, y el gobierno parece que no toma nota de esto. En instantes, todos los detalles. Le damos la bienvenida a Mariana Arias, que trae toda la información. Quiero saber qué traes del tema Wanda, Icardi y China Suárez. Bueno, vos me vas a sumar, Guada, porque ya anunciaste que tenés algo, una perlita distinta, Sí, Así tengo que una- bueno, entre tengo las una dos perlita. vamos a transitar esa historia de amor, podemos decir, esa historia de amor que va y viene, vamos a ver cómo sigue. Y también, hablando de Chubut, te quiero instalar en la agenda, porque hay un tema muy preocupante en Chubut, que tiene que ver con la educación. El presidente ayer decía... y hablaba loas sobre la educación pública. ¿Qué está pasando en la educación pública en la provincia de Chubut? ¿Qué es lo que realmente pasa en la provincia de Chubut? Crisis seguro, ¿no? Pero no,
ahora, No, por la hace rato. pandemia. Hace 4 años que los chicos no tienen los días de clases que tienen que tener. Tienen la mitad de los 180 días de clases que están estipulados, pero esto no se arregla y nadie los escucha. Por ejemplo, Padres Organizados de Chubut están trabajando desde hace mucho tiempo para que esto cambie y esto sigue igual. Bien, vamos a volver más tarde con eso. Tremendo, lo que Sí, está pasando en Chubut. Y también está Ezequiel Por con mucha supuesto, información. le damos la bienvenida a Spillman. ¿Cómo estás? ¿Cómo les va, Hugo, Guada? Me voy a sumar también al tema Chubut, sobre todo pensando en la gobernación de Mariano Arcioni, un peronista que hasta ahora decidió no bajar su lista, que terminó siendo funcional a la victoria de Juntos por el Cambio en las PASO. Y atención, porque las últimas encuestas hablan de que efectivamente el candidato de Juntos por el Cambio, Nacho Torres, un joven de apenas 33 años, diputado nacional, hoy está en condiciones de ganar los 2 senadores para Chubut, lo cual a priori va a complicar muchísimo el quórum para Cristina Kirchner en el Senado si se repite en las elecciones de las PASO. Y además, atención porque nos vamos a meter en el mundo de Martín Lustó, que es de la vida del senador nacional, quien mañana va a emprender una gira y les voy a contar todos los detalles. Y además estuvo, por supuesto, ayer acá en La Nación Más hablando de varios temas. Nos vamos a meter en el mundo de Lustó, un hombre que si bien es senador por la capital federal, ya está con una imagen nacional, tiene un armado nacional detrás con Emiliano Jacobiti y un sector importante del radicalismo. De eso vamos a estar hablando, entre otras cosas, hoy en Más Data. Gracias, Ezequiel. No descubro nada si uno señala que esta coalición de gobierno nació para muchos con la crisis cuando Alberto fue elegido por la propia vicepresidenta Cristina Fernández de Kirchner. Y por supuesto, cada día vamos desnudando algo que al gobierno le preocupa, pero es nuestro trabajo, el trabajo periodístico, que tiene que ver con las caras y las escenas de la realidad. Ya hablamos del 17 de octubre, no contamos lo de las piedras porque fue relatado claramente y porque tal vez pertenezca a un sector marginal del gobierno, lo que hicieron quienes justamente rompieron ese monumento de las víctimas del coronavirus. Ahora pensemos en los últimos detalles que me parece que son relevantes y muestran una de las caras más visibles de este gobierno. Miremos lo que está pasando en el sur argentino, no es nuevo. Perdón por la autorreferencia, pude ingresar al pull-off a instancias de la entonces, creo que sigue siendo pareja de Jones Wala. Ella misma me llevó, cuando fue el caso Maldonado, a un territorio que ellos entienden que es propio y que debe haber un estado paralelo. Esto pasaba en el Bolsón, en un club, incendiaron también un par de viviendas. La gente no da más. Ayer Pichetto dijo que hay una suerte de separatismo. ¿Y qué es lo que hace el gobierno en los datos, en los hechos concretamente? Bueno, lo último que supimos fue la declaración de Rafael Bielsa, el embajador que pidió la libertad de Jones Wala en un juicio en donde la justicia de Chile, por supuesto, no le concedió. Para sectores mapuches del RAM y de otras agrupaciones también extremistas, este es el momento de avanzar. Lo están haciendo en Chile, que tuvo que militarizar el sur, y lo están haciendo en la Argentina. Van usurpando a cara tapada y el Estado está ausente. ¿Está ausente o está presente con declaraciones como Bielsa, con ausencias como la de Cabandier, con Aníbal Fernández que no dice nada, con la portavoz del gobierno, que tampoco Gabriela Cerruti se refiere a esto, mientras, insisto, los pobladores se preguntan en el sur argentino, en Río Negro, en Chubut, en todo ese sur que por supuesto que tiene tierras compradas por Benetton, por Lewis, pero que están haciendo un trabajo desde hace mucho tiempo, dicen que no, que eso no es territorio argentino, es territorio mapuche. Están haciendo terrorismo de Estado, dijo Arabela Carreras, la gobernadora, que de esta manera se expresó frente a este nuevo ataque en el Bolsón. Mi más enérgico repudio contra el ataque incendiario al club andino Pilquititrón de El Bolsón. No vamos a avalar ningún tipo de violencia en Río Negro que ponga en peligro la vida de las personas y destruya las instituciones. La gobernadora hoy habló y pidió a Aníbal Fernández que por favor respondan. Es increíble que el Estado, insisto, esté ausente o le deje un territorio librado a estos grupos marginales, terroristas, según la gobernadora, que avanzan sin más. Incluso la renuncia de la fiscal que investigaba, a quien le tiraron un tarro en pleno juicio por un hecho de violencia, demuestra que hay un Estado ausente, que ni siquiera la justicia tiene allí una decisión
firme que para muchos en verdad está acompañando este caos. Ahora, por otro lado, pensemos lo que pasó muy cerca de ahí, en Trelew, con el intendente Maderna, que dijo una crítica menor en un acto en donde estaba el presidente Alberto Fernández y de repente un hecho insólito. Míralo. Esto no es crítica, no es enojo, pero sí pedimos, Matías, justo compete tu área y no es cuestión personal ni nada por el estilo, que enfoquen en las pequeñas y medianas empresas. Presentamos 2 carpetas con alternativas, no es que tiramos la idea y quedan en la nada. Simplemente es eso. Se cortó. ¿No te parece grave o en todo caso un hecho que demuestra un ala del gobierno que allí en el sur está mostrando que no acepta a quienes critican la gestión? Es decir, el intendente Maderna estaba diciendo que había presentado carpetas a distintos ministerios que no le estaban prestando atención. ¿Esta es la Argentina de 2 caras o es el gobierno que no tiene una conducción en la que la ciudadanía pueda verse reflejado? Parece el frente de todos contra todos. Si querés ver más de esto, lo que dijo Cristina Fernández el sábado en la ex ESMA sobre el capitalismo es para comprar pochoclo. Escúchala. No. El capitalismo es un sistema económico de producción de bienes y servicios que se ha demostrado hasta ahora el más eficiente frente al modelo colectivo, socialista, comunista. Cuando se cayó el muro de Berlín, hay una película que lo ejemplifica mucho mejor, Goodbye Lenin, que la deben haber visto todos, y si no, véanlo porque es una joya para entender sin tanta vuelta y tanta cosa por qué se cayó el muro. El muro se cayó porque querían consumir lo que consumían del otro lado. Eso es el capitalismo. Qué loco, ¿no? Nunca habíamos escuchado a la vicepresidenta hablar de esta manera a favor del capitalismo. Claro, tal vez sea la respuesta a quienes el fin de semana agitaron la bandera contra el FMI. Ahora, otra lectura puede ser que hay idea de captar votos perdidos y mucha preocupación del gobierno por los sectores medios, cuando ve que hay un sector del gobierno que claramente va para otro lado, para el extremismo. Insisto, lo del sur, que es un tema en crecimiento, demuestra que en el frente de todos puede ser que estén todos contra todos. Guadalupe. Y mientras Cristina llama, por lo menos mediáticamente, a un diálogo y habla a favor del capitalismo, Feletti termina imponiéndole nuevas reglas a los comerciantes, a los productores de alimentos, y por eso salió fuerte Mario Greenman, el presidente de la Cámara de Comercio, a decir, va a haber desabastecimiento. Él fue tajante y taxativo con respecto a esto, una ley básica del sentido común, diría, ya ni siquiera una ley de la economía, sino que del sentido común, es que ningún empresario va a producir algo que le da pérdidas, va a vender lo que le queda de stock y después cuando lo tenga que reponer va a producir otro producto que quizás que no esté en la lista, porque el que está en la lista lo va a tener que vender a pérdida y si sigue así se va a fundir. Eso es lo que dijo Greenman desde, les digo, ya ni siquiera desde las leyes económicas, desde el sentido común, pero fue tomado por el gobierno como una amenaza y por eso salió fuerte Roberto Feletti, el secretario de Comercio Interior. Ni amenazas a los argentinos y argentinas, ni desabastecimiento. Lamentamos mucho este tipo de amenazas que no son a un gobierno ni a una política, sino al pueblo argentino. Así se expresó Roberto Feletti, también lo retuiteó la nueva portavoz del gobierno. Y miren quién también se hizo eco de los dichos de Feletti, Andrés Larroque. Él dijo sí a Roberto Feletti, también lo retuiteó poniendo los emojis de aplausos, dándole todo su apoyo a la nueva política del gobierno, que está endureciendo. Hay mucha frustración en el sector empresario de alimentos, porque dicen, nosotros siempre tratamos, sea el gobierno que sea, tratamos siempre de consensuar. En este caso no hubo ningún consenso, sino que nos amenazaron con la ley de abastecimiento y nos impusieron esta lista que llama mucho la atención, porque hay por lo menos una gran variedad de bebidas alcohólicas. Miren, 43 variedades de vino,
23 de cerveza, 17 clases de aperitivos, 5 tipos de licores, 5 de Fernet, 2 de champagne y un cognac. Ya lo había dicho el propio Feletti, queremos que la gente pase unas fiestas alegres y felices. Qué bárbaro. Bueno, veremos si esto se da. Saludamos a Gustavo Marangoni, nos metemos con el tema Chubut. Le damos la bienvenida. Gustavo, tu primera mirada sobre esto que contaba Guadalupe ahora recién. Sobre el tema de precios, mira, cuando a mí me duele la muela, suelo pedir un turno con el dentista, no con el cardiólogo. Pretender que la inflación, que el aumento de precios se puede controlar o revertir desde la Secretaría de Comercio es conceptualmente un error. Antes que cualquier otra cosa, es un error. Porque eso requiere de otras cosas, requiere de un programa macroeconómico y de una política monetaria. A mí me llama la atención que del tema de la inflación hable poco y nada del Banco Central. Claro. Porque generalmente en todos los países del mundo, el Banco Central, cuando hay un fenómeno inflacionario, y esto lo podemos ver, por supuesto que con guarismos muy inferiores a los que conocemos en la República Argentina, pero cuando Estados Unidos registra una inflación anual de 5.5, sale la Reserva Federal y dice vamos a hacer tal cosa o tal otra. En Brasil, que están también en un nivel inflacionario de casi 10 puntos, salen las autoridades monetarias y dicen algo respecto de las tasas de interés, etcétera. Me parece que no es por el lado de la Secretaría de Comercio. No voy a repetir lo que ya se ha dicho y se ha escuchado mucho hasta el cansancio en los últimos días y semanas, que los congelamientos no solucionan el tema, pero sí quiero hacer un comentario respecto a algo que dijo el propio secretario de Comercio, porque él dice, bueno, no es la primera vez y hubo en otras oportunidades congelamientos de precios en la Argentina. Pero él mismo hacía referencia a que en todo caso eran en el marco del lanzamiento de programas macroeconómicos de estabilización, claro, donde vos podés decir, bueno, a lo mejor si vas, no sé, imagino este escenario, firmás un acuerdo con el Fondo Monetario Internacional, llevas adelante algunas modificaciones en el ámbito de tarifas, etcétera, etcétera, y además tocas el tipo de cambio y entre otras medidas alentás inversiones, etcétera, por a lo mejor 90 días estableces alguna política. Bueno, pero así porque sí, a 30 días de las elecciones, suena antes que cualquier otra cosa voluntarista, porque me parece que no va a lograr el propósito buscado, que es el de bajar los precios en general y el de los alimentos en particular, claro, que es, me parece, donde tienen puesta la mira. ¿Voluntarista o le sirve al gobierno para alimentar un poco el relato justamente en plena campaña? Porque una cosa que decía Greenman es, hace 70 años que hay inflación en Argentina y el gobierno, en vez de hacer una autocrítica y atender a los verdaderos orígenes de la inflación, como vos decís, monetarios, echa la culpa a los empresarios como si fuera todo culpa de los empresarios. Entonces, no es que el gobierno no sabe, digamos, siempre que se aplicaron políticas de control de precios fallaron, porque también Greenman decía, si funcionan tan bien, ¿por qué no ponen durante 10 años control de precios y ahí bajamos la inflación? Es que ni siquiera le veo la utilidad o el interés desde el punto de vista político, porque, a ver, el título es congelamiento de precios. Sí. Y lo que va a suceder, digamos, es que mucha gente cuando vaya a donde vaya, el comercio que te guste, de alimentos, de venta de repuestos de auto, etcétera, y registre un aumento, va a decir, ¿cómo? ¿No había congelamiento? Claro, pero ahí el gobierno ¿cómo no lo habían congelado esto y aumenta? Son los empresarios malos, nosotros estamos tratando de combatir las grandes corporaciones, bla, 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 digamos, es un poco el relato, ¿no? El gobierno luchando contra los intereses económicos, el poder de facto, ¿no? Yo creo que hay argumentos, y si lo conté aquí, el chiste, que no es mío, por supuesto pido disculpas, pero en la antigua Unión Soviética había un chiste muy de moda que cuando asumía un secretario general nuevo del Partido Comunista, que era el jefe de la Unión Soviética, recibía 2 sobres, uno que decía para abrir en la primera crisis y el segundo para abrir en la segunda crisis. Entonces cuando tenía la primera crisis abría el sobre y decía échele toda la culpa al gobierno anterior. Claro. Entonces con eso zafaba. Cuando tenía la segunda crisis, abría el sobre y decía, escriba 2 sobres como el que recibió. Digamos, ¿por qué? Porque no es un argumento, digamos, hay argumentos que se gastan con el uso. Claro. Entonces vos decís, bueno, fenómenos, sí, hay empresarios y todo, vos decís, bueno, pero si seguramente en la Argentina hay sectores que a lo mejor tienen porciones del mercado que son dominantes, etcétera, y habrá que ver. Pero la pregunta es por qué, si eso existía, no sé, hace 15 años y había estabilidad de precios,
ahora no. Claro. Entonces, insisto, creo que es la ventanilla equivocada. Es el Banco Central, tiene que ver con políticas monetarias, tiene que ver con la consistencia o inconsistencia que puede tener un programa macroeconómico y no es desde la Secretaría de Comercio desde donde se va a acumular esto, porque si no, ya que hice una referencia a la Unión Soviética, puedo hacer la segunda. Si no, la Unión Soviética no hubiese desaparecido. Claro. Por definición, digamos. Sí, si está todo claro. lo puede hacer un funcionario por su propia voluntad Sí, o no había simplemente inflación porque en está bien... Venezuela, ¿no? En Venezuela, que es el país con más inflación del mundo. Entonces digo, hay reglas. Entonces me parece que después de las elecciones, quiero pensar, esto no es un pronóstico ni mucho menos, pero quiero pensar que después de las elecciones, cualquiera fuese el resultado de las elecciones, habrá que vertebrar algo, digamos, más coordinado, más profesional, donde jueguen, digamos, todos los jugadores del equipo en la misma dirección, pateando para el mismo arco, y eso quizá contribuiría probablemente a generar un clima de mayor certidumbre y de mayor confianza que, bueno, quizás sea el camino más apropiado. Bueno, vamos a continuar en esto porque tengo un montón de preguntas. Además llegó Diego Giacomini, pero preguntas, por ejemplo, ya que él habla de la Unión Soviética, Marangoni, Cristina Fernández habló de Goodbye Lenin, refiriéndose a que el capitalismo es el mejor sistema. Pero nos vamos a Río Negro por la preocupación por los incendios. Habla la gobernadora Arabella Carrera, la escuchamos. Estamos complicados, preocupados y, por supuesto, trabajando intensamente por esta situación que estamos viviendo. Es una situación que no es nueva, llevamos ya 3 ataques incendiarios. Nosotros hicimos una denuncia y nos presentamos como querellantes ante la Justicia Federal porque consideramos que se trata de hechos relacionados entre sí. Las fuerzas federales están en la zona de la cordillera, tenemos asentamientos de Gendarmería, de Policía Federal, y de otras fuerzas. Hoy lo estamos pidiendo nuevamente, pero formalmente. Ya lo hizo la ministra de Seguridad al ministro de Seguridad de la Nación. Yo estoy redactando en este momento el mismo pedido dirigido al presidente de la Nación para que, sobre todo, actúen sobre los ámbitos de su competencia, que son, por ejemplo, las rutas nacionales, que son de competencia federal. Nos vendría muy bien un refuerzo y una presencia por parte de Gendarmería en las rutas nacionales. Estado muy preocupante, Guadalupe, y ahora Ezequiel lo va a ampliar, porque la gobernadora le está pidiendo a través de los medios al gobierno nacional que interactúe, que Aníbal Fernández responda a este reclamo y que la vocera o la portavoz, Gabriela Cerruti, también explique cuál es la posición del gobierno. Vos, Ezequiel, tenés más datos, ¿no?, para agregar. Sí, posición que me parece ya quedó clara con el embajador argentino en Chile, Rafael Bielsa, defendiéndolo a John Esguala, ¿no? Ezequiel. Sí, a ver, en realidad lo que está ocurriendo acá es un problema que viene arrastrado, que involucra, además de lo que recién muy bien planteaban, el costado político, que es el desembarco de fuerzas federales en las provincias, un tema histórico en el cual Sabrina Frederick, la antecesora de Aníbal Fernández, tuvo serios inconvenientes y hubo pedidos explícitos no solo de Arabella Carreras, la gobernadora, sino de otros gobernadores, también en el mismo sentido, y Frederick nunca ejecutó. Y fue uno de los problemas que tuvo el ministro del Interior, Eduardo Guado de Pedro, y el propio presidente Alberto Fernández, con varios de los ministros provinciales que pedían refuerzo. Por ejemplo, en algunos lugares de los conurbanos del interior de las grandes ciudades, Córdoba, Mendoza, bueno, en Santa Fe es conocido, y a esto se le suma esta situación particular, donde además hay un entramado judicial muy complicado, donde están involucrados algunos fiscales que decidieron no avanzar contra los principales involucrados en la provincia de este tipo de cuestiones, jueces que también están en la mira de la dirigencia política, y fíjense, la gobernadora es una aliada del Frente de Todos y sin embargo ahora tiene que ponerse en contra del gobierno nacional justamente porque está totalmente desbordada la situación. Les diría que hay un componente ideológico, pero también una cuestión de gestión. Esta idea de ministros que no funcionan. Sabrina Frederick era una de ellas y por eso esto se desmadró y ahora le cae como una bomba a Aníbal Fernández, ¿no? Y un dato más que te agrego, que los abogados que representan a estos encapuchados están ligados con montoneros. Está el abogado Suárez, está Perdía también, detrás de quienes respaldan a quienes usurpan. Insisto, son grupúsculos para muchos, sin embargo son muy violentos. Si el Estado no se hace presente, esto amenaza con crecer. Insisto, lo que dicen las fuentes vinculadas a estos grupos RAM es que es el momento de avanzar, de quemar, de usurpar el territorio, y hacen celebraciones
a la noche, en algunos lugares del monte, bastante inhóspitos, donde queman la bandera argentina. Si los periodistas tenemos esta información, seguramente el Estado Nacional también lo tiene. Sí, claro. Por eso creo que Aníbal Fernández debería responder, más allá del envío de fuerzas que hizo a Rosario por otra alarma que hay ahí con el narcotráfico, en este caso parece muy grave. No sé si te terminabas, Ezequiel, con un dato. Quería agregar, claro, Sí. una cuestión más, que es que en las provincias, y en particular en esta provincia que estamos viendo, se puede llamar un comité de crisis, que es una especie de cuestión institucional por la cual se declara, se le pide al Ministerio del Interior y al Gobierno Nacional que mande de manera institucional fuerzas con celeridad para que pueda efectivamente empezar a desandar esta cuestión ya institucional y que afecta no solo al gobierno sino a los ciudadanos, pero tiene una herramienta legal que podría haber aplicado la gobernadora. Veremos si lo hace en las próximas horas, pero además de la interlocución válida, por supuesto, con las autoridades nacionales, bueno, tiene esta herramienta que por lo menos por ahora no aplicó. Y esto que les decía, a mí lo que me contaban es que está desbordada la gobernadora en el sentido de que se le fue de las manos, y no haberse puesto dura, no haberse puesto firme cuando estaba Sabrina Frederick para que las fuerzas federales sea reforzado y que haya un trabajo coordinado con Nación, hoy se le vuelve en contra, ¿no? Bueno, en Chubut también, ¿no? Federico Mazzoni, el ministro de Seguridad, también criticó duramente al gobierno nacional por un lado, por la posición argentina en Chile de defensa de Jones Walla, y por el otro lado también por no atender el reclamo que están haciendo desde hace tiempo por la violencia mapuche. Le quería preguntar a Gustavo, ¿el gobierno acá pensás que prima? ¿El factor ideológico? Como dice Ezequiel, también hay un problema de gestión. Es difícil deducirlo porque yo te diría que estos acontecimientos impactan inclusive sobre las posibilidades electorales del Frente de Todos en esos mismos distritos. Claro. La política, antes que nada, es un hecho local. Entonces, no me extraña que el propio gobernador de Chubut o el ministro de Seguridad de esa misma provincia, o en este caso, como señalaban ustedes, una gobernadora que, si bien pertenece a una fuerza provincial, en general tiene una buena sintonía con el gobierno nacional, esté haciendo el reclamo. Entonces, es difícil decodificar el motivo por el cual hay este tipo de comportamientos o el reclamo o la posición sostenida en Chile, etcétera, ¿no? Uno podría decir, puede haber algo conceptual, pero en todo caso tampoco nadie sale a hacerse cargo y a decir, no, nosotros creemos firmemente que por esto y por aquello. La gobernadora recién dijo algo, que es independiente de cualquier sustrato ideológico que haya detrás. Ella dijo, hay 3 hechos de violencia que están interconectados. Eso ya de por sí es un elemento lo suficientemente importante y relevante, como además se da alrededor de rutas nacionales o de territorios nacionales, porque dentro de las provincias hay parques nacionales y otras cosas, eso acredita ya el involucramiento del Poder Ejecutivo Nacional mediante la Fuerza de Seguridad, en este caso la Gendarmería. Permitime que te diga algo, ellos están inspirados por una machi que, según sigue este grupo, Parque Nacional es un territorio ancestral de ellos y por lo tanto tiene que ocuparlo. El tema es la violencia y el tema, insisto, es la falta de un Estado presente. El tema de los falsos mapuches, ¿no? Que utilizan ese argumento para apropiarse de tierras. Claro, son muchos muy jóvenes, viven en zonas incluso del monte, van ocupando los lugares, prenden fuego, golpean a los habitantes que miran, insisto, cómo el Estado no está respondiendo. Pero habló más, Bien, ¿no? Sí, siguió hablando la gobernadora de Río Negro, la escuchamos. Por supuesto, no lo tomamos bien en absoluto. Creo que hay una falta de comprensión de la envergadura del problema, ¿no es cierto? Porque precisamente cada intervención de este tipo permisiva genera una reacción agresiva en nuestro espacio territorial. Bielsa defiende a Jones Walla emite un comunicado amenazante y beligerante. Sí. Esa misma noche tenemos un incendio. Y lamento que el ministro Bielsa defienda a un agresor que además desconoce al Estado Nacional y desconoce las propias funciones del ministro Bielsa. Es un poco difícil de explicarle a la población. Es difícil. Bueno, ahí está el punto de la crítica a Rafael Bielsa. Primero, es totalmente atípico que un embajador interfiera en un proceso judicial contra alguien que también cometió ilícitos en su país de origen, y que no solo eso, sino que aparte desconoce al gobierno argentino. O sea, el gobierno argentino está defendiendo a alguien que lo desconoce. Totalmente, por eso Marangoni te preguntaba, en este escenario en el que Pichetto
dice, por ejemplo, quieren hacer un Estado separatista en el sur, atención, porque son hechos terroristas y claramente el gobierno no tomar posición, el mensaje que le llega a estos grupos es de envalentonarse, seguir avanzando, prendiendo fuego, quemando lugares. Es de que hay una zona liberada, ¿no? Hay una zona liberada, claramente. También Bernie ayer habló y dijo aquí que debería, bueno, el gobierno actuar distinto, por eso hablaba del frente de todos contra todos, pero políticamente, Marangoni, ¿qué significa que el gobierno no intervenga? ¿Quieren evitar un hecho similar al de Rafael Nahuel o el anterior, por supuesto, el de Maldonado? ¿Este es el punto del gobierno conflictivo? La verdad que no sé si es eso lo que quieren evitar, pero imagínate que si fuesen esas las alternativas, entonces el Estado tendría que prácticamente inmovilizarse respecto a cualquier otro tipo de acción, porque por supuesto que hay acciones que pueden conllevar algunos efectos. Entonces, vuelvo a lo mismo, cuando está en riesgo la vida, la propiedad, los incendios, en este caso fortuitamente creo que no hubo víctimas, digamos, pero las puede haber habido y obviamente no hay que esperar. Y cuando hay una gobernadora que está pidiendo, no por primera vez, el auxilio de las autoridades nacionales, alguien tiene que explicar en todo caso por qué no. Porque si no, todos nos dedicamos a las especulaciones. Yo la verdad que, no sé, no es que tenga gran imaginación. La limitada imaginación que tengo no me ayuda a explicar el motivo del por qué no hay un envío de fuerzas federales cuando hay una solicitud de un gobernador, de una gobernadora en este caso, para pedir ayuda porque dicen, miren, yo con esto no puedo, porque además, insiste, se dan en determinadas zonas que son exclusividad del gobierno federal. Entonces me parece que ahí tiene que haber una respuesta inmediata. Bueno, y si no mandan a nadie, decir, bueno, no mandamos a nadie porque 2 puntos... Claro. La respuesta que sea. Pero, a ver, igual, Gustavo, yo ahí me sumo. La gobernadora cuando asumió ya sabía que existía este conflicto. Este conflicto no lleva 6 meses. Hugo lo planteaba al comienzo del programa con Guada. Entonces, si el conflicto lleva determinado tiempo y ella estuvo 1 año y pico, 1 año y 9 meses de gobernadora, sobre todo los primeros meses, ¿cómo es posible que no se haya plantado ante esa cuestión? La respuesta, por supuesto, política es entre las cuestiones fiscales y, por supuesto, no pelearse con el gobierno nacional. Sí, es una aliada al gobierno nacional. Entonces, para no pelearse no se pone firme y termina en esto que estamos viendo, ¿no? No solo no hacer nada, sino criminalizar las protestas de los vecinos. Absolutamente. ¿No? Muchos de ellos golpeados, además. Sí. O sea, apoyar, fíjense, y ahí Guada es exacto lo que decís. Fíjense, la gobernadora, por no pelearse con el gobierno, termina aliada en esta cuestión de la criminalización de los vecinos y le termina saliendo el tiro mal, porque ahora estamos viendo las imágenes y ahora está desesperada pidiendo fuerzas federales. Tendría que haber ocurrido quizás en enero de 2020, no en septiembre, en octubre de 2021, ¿no? Y habló Bernie, no sé quién. Exactamente, fíjense, estuvo aquí en La Nación Más, y fíjense lo que dijo Sergio Bernie sobre este tema, diferenciándose ya en su momento de Frederick, pero ahora también de la Casa Rosada y del propio Aníbal Fernández. Escuchémoslo. Yo voy a dar mi concepto. Jurídicamente me parece un desacierto, ¿no? Desacierto. Un gran desacierto. ¿Y por qué? Porque está bien que, como dice, hay un derecho constitucional a la legítima defensa. Sí. Hasta el peor y más atroz de todos los delincuentes tiene derecho a ser asistido a una defensa. Que Wallace no se considera argentino, no se considera parte, entonces... No, él dice, es más, cuando en el juicio le preguntan nacionalidad, no dice argentino, dice mapuche. Por lo tanto, ¿qué es la nacionalidad? Justamente es el vínculo jurídico entre la persona y el Estado. Entonces, si una persona niega su pertenencia al Estado argentino, niega nuestros símbolos, niega la bandera, niega nuestro himno y niega los cientos de miles de hombres y mujeres que dieron su vida para lograr una liberación, una independencia, la construcción de una nación, me parece que nada tiene que hacer el Estado defendiendo a una persona que justamente niega esa nacionalidad. Bueno, bien, ahí estaba hablando Bernie del tema. Y Marangoni, esto el gobierno no lo beneficia, ¿no? En plena campaña. Pensemos que Chubut es una provincia importante, en este caso estratégicamente para el gobierno, porque elige senador, ¿no? Habíamos arrancado así un poco el comentario, ¿no? Diciendo siempre la política es local y más allá de lo que ya hablamos, digamos, de la parte normativa, del deber ser, de por qué habría que hacerlo. Pero también hay una parte que está vinculada con los intereses, digamos, si querés, más cercanos, todo lo que tiene que ver con las elecciones. Hasta también por eso
habría que esperar algún tipo de conducta, en el sentido que piden ambos gobernadores, el de Chubut y la gobernadora de Río Negro. Muchas veces cuando las campañas se diseñan desde el Poder Nacional o desde la Ciudad de Buenos Aires, o desde algunas manzanas de la Ciudad de Buenos Aires, la distancia probablemente te dé percepciones muy distorsionadas respecto a lo que vos considerás que hay que hacer y lo que los vecinos, los ciudadanos de esos lugares entienden que es lo que hay que hacer. Pasa muchas veces esto también, no yéndote a la Patagonia, al sur, etcétera, sino al más cercano conurbano, cuando las demandas de seguridad muchas veces no son escuchadas por algunos que tienen una conceptualización del tema de seguridad que no suele coincidir con la de los vecinos que viven y transitan ese problema a diario. Ahora volvemos al tema, porque hablando de estado presente, estado ausente, hay un control de precios. Le damos la bienvenida a Diego Giacomini. ¿Cuál es tu mirada sobre esto que trascendió incluso a la prensa internacional? Ayer leía El País de Madrid, decía, en Argentina hay precios para 1.500 productos, como una noticia, insisto, que no es típicamente de estos tiempos. Diego. Bueno, primero lo que hay que entender que es una medida inmoral, y como cualquier medida inmoral está condenada a fracasar y a llevar a malos resultados. ¿Por qué es inmoral? Porque pretende culpar de la inflación a quienes no tienen ninguna culpa de la inflación y paralelamente quiere limpiar de culpas de la inflación a quien tiene toda la culpa de la inflación. ¿Por qué? A ver, ¿qué es la inflación? La pérdida sostenida del poder adquisitivo del dinero. ¿Qué quiere decir? Que necesitamos cada vez más cantidad de pesos para comprar anteojos, para comprar celulares, vasos, sacos y corbatas. Entonces, es un problema que si se relaciona con el poder adquisitivo del dinero y la pérdida del poder adquisitivo del dinero, se relaciona con la producción de dinero. ¿Y quién tiene el monopolio de la producción de dinero? El monopolio de la producción de dinero la tiene la casta política que tiene el monopolio de emisión a través del Banco Central. Y no solamente tiene el monopolio de emisión, sino que tiene la fuerza de la policía y de la administración de justicia para obligarnos a producir, ahorrar, consumir, invertir y comerciar en pesos, no dejándolo hacer en otra moneda. De hecho, el mismo Banco Central y la misma casta política crea el cepo, que el cepo es un control de precios. ¿Qué es el cepo? Es ponerle un techo, un precio máximo a el dólar y un piso, un precio mínimo al peso. Es una variante de la misma familia. Pero acá, Diego, volvemos a la misma pregunta que analizábamos con Gustavo. ¿Es un tema de error de diagnóstico, es un tema ideológico o es un tema de que le sirve para el relato al gobierno como para echar culpas afuera y no tener que hacerse cargo del realmente el problema de fondo? Guadalupe, principalmente es la tercera razón que vos acabás de mencionar. Es culpar a los empresarios de lo que no tienen culpa, porque es muy fácil de ver. Imaginemos que en la economía hay dos bienes: vaso de agua y celular. Y viene una hada madrina, un empresario malo que produce vasos y aumenta el precio de los vasos. E imaginemos que todos, no nos importa que aumenta el precio de los vasos. Entonces, queremos asignar con una cantidad fija de dinero, queremos seguir comprando vasos. Entonces vamos a tener que asignar mayor cantidad de pesos a la compra de vasos. Ahora bien, como nadie emite dinero, si asignamos más pesos a la compra de vasos, nos quedan menos pesos para comprar celulares. Cae la demanda de celular. ¿Qué pasa? El precio de los celulares baja. Entonces, en esta economía donde nadie emite dinero, sube el precio de los vasos, pero cae el precio de los celulares. ¿Qué pasa con la inflación? Queda constante, no cambia porque hay un precio que sube y otro que baja. Ahora bien, cuando aparecen los inmorales de los políticos que le dan a la maquinita sin respaldo, ¿para qué? Para pagar gasto público, para pagar déficit fiscal, que por ejemplo, ¿dónde se ve? Emiten para pagar planes sociales para dar vuelta a una elección. Entonces acá vos ves claramente la inmoralidad de emitir
sin respaldo. Entonces, ¿qué pasa? Hay más pesos. Entonces pueden subir los dos bienes. Puede subir el precio del vaso y puede subir el precio del celular. Y ahí te das cuenta que los únicos que tienen la responsabilidad de la inflación son los políticos, que claro, como número 2 rústico en el fútbol, quieren patear la pelota de puntín a la tercera bandeja de la tribuna, echándole la culpa a los empresarios. Los empresarios, a ver, digamos, cuando hay todo un problema así generalizado de inflación en la economía, obviamente también hay un factor especulativo, ¿no? Hay empresarios, por ejemplo, de cadenas de pinturerías, por ejemplo, que aumentan 5% todos los viernes, ya como lo tienen fijo, independientemente de si sus insumos han aumentado o no. Obviamente, en un contexto de inflación, empresarios argentinos que vienen de estar trabajando durante muchos años con inflación también tratan de cubrirse, ¿no? Pero hay un factor especulativo. Bueno, te contesto, Guada. Mirá, todo agente económico vive especulando. Todos producimos algo y asumimos costos para producir un determinado bien o un determinado servicio porque especulamos que después lo vamos a poder, el producto terminado, venderlo más caro y ganar dinero. Es más, vamos a intentar de venderlo lo más caro posible para ganar la mayor cantidad de dinero posible. De hecho, si yo puedo hacer una charla económica y facturarla 100 y la misma charla a un cliente al día siguiente facturársela 100.000 o 1.000.000, lo voy a hacer. ¿Y qué es lo importante? Si del otro lado me la pagan 1.000.000, quiere decir que a ese que me la paga le sirve pagarme la charla 1.000.000 porque él se da vuelta y con la información que le brinde, él va a ganar más plata que 1.000.000. Gustavo, tu mirada sobre esto, porque es interesante el planteo que hace Giacomini, pero a la vez ya hay quejas de empresarios y de cadenas y se puede aplicar una ley de abastecimiento. Tu aporte. Ya que Diego hizo alusión al fútbol, me quedo ahí porque me gustan las analogías futboleras. Y voy al gran Carlos Vilardo, ¿no? Cuando daba la charla decía, miren muchachos, los que tienen la celeste y blanca son los nuestros, los que tienen la amarilla son los otros. Recomendación número 1, no se la den a los otros, traten de hacer el juego ustedes. Voy a este tema. Lo primero que vos tenés que hacer es coordinar técnicamente lo que querés hacer. Después discutimos, etcétera, pero vos querés coordinar, bueno, tenés un Ministerio de Economía, tenés un Banco Central, en todo caso ya hemos hecho referencia a eso, tenés una Secretaría de Comercio Interior y distribuir los roles. Generalmente vos no le pedís, al defensor que esté todo el tiempo en el área rival. Hay algunos que tienen proyección, pero en general se quedan atrás. Entonces vos lo que distribuís son roles. Acá lo que no están distribuidos desde el punto de vista del proceso de toma de decisiones son los roles y las responsabilidades. Ajá. Entonces de esa manera hacemos reclamos a quien no se los tenemos que hacer y de alguna manera también se observa que hay cuestiones horizontales dentro de cada área que no están bien establecidas. Hemos visto y recordábamos días pasados cómo en marzo, abril, ya no recuerdo en qué mes de este año, el ministro de Economía tenía un propósito respecto de los subsidios y no lo pudo llevar adelante porque un subordinado no estaba de acuerdo. Yo diría desde la ciencia política, raro, también lo diría algún conductor de otro programa exitoso, raro, digamos, que un ministro quiera llevar adelante una política, un subordinado diga no estoy de acuerdo y se haga lo que quiere el subordinado, tenés ahí, antes que cualquier otra discusión, tenés un problema estricto del proceso de toma de decisiones. Y eso, independientemente del resultado electoral del 14 de noviembre, si uno tiene 3 diputados más, 4 diputados menos, 2 senadores, eso es lo que vas a tener que ordenar de una manera explícita. Así como cuando uno programa las vacaciones y dice nos vamos a la playa, agarrar la valija, poner ropa de playa y generalmente agarrar la ruta 2, no poner ropa de invierno y agarrar la ruta 3 o la O. Entonces eso, a ver, ¿a dónde queremos ir y cuál es la metodología que utilizás y cómo dividir las responsabilidades? Además, si el tanque de nafta tiene combustible, porque ese es el gran problema. Si las gomas tienen aire. Sí, el combustible es muy escaso. El combustible que hay en el Banco Central es muy escaso. Entre otras dificultades es eso, y es muy escaso ¿para qué? Para otras cosas, para responder a las necesidades que tiene que
cumplir el Estado Nacional respecto del pago de deuda, entre ellas, la más inmediata, la más urgente, la del Fondo Monetario Internacional. Así que, como está esa discusión, y hemos visto también que respecto de esa discusión hay puntos de vista divergentes, entonces lo primero que habrá que ver es qué es lo que se planifica de manera consensuada dentro de la propia administración, para después, en todo caso, discutir con nosotros. Si no, ¿cómo haces? Diego, el dólar, justo estaban mencionando, está tocando el precio más alto en lo que va del año, 187,50. Justo el día en donde el gobierno sacó por resolución esta lista de productos congelados. ¿Tiene alguna relación con eso? Sí, obviamente. Porque el dólar sube porque cae el poder adquisitivo del peso. Es exactamente lo mismo. ¿Qué es una devaluación o que suba el dólar? Que necesito más unidades de pesos para comprar dólares, así como necesito más unidades de pesos para comprar vasos, celulares, sacos, camisas o corbatas. O sea, es el mismo fenómeno, que es la pérdida del poder adquisitivo del peso. O sea, el dólar va a seguir subiendo. El dólar va a seguir subiendo, va a seguir en la segunda mitad de este gobierno. Vamos a tener más devaluación y más inflación acumulada 2022-2023, muy probablemente punta a punta que la que tuvimos en 2020 y 2021. ¿Por qué? Porque este gobierno está exacerbando los desequilibrios monetarios. A mayor desequilibrio monetario que se puede dar, porque emiten cada vez más y la gente quiere cada vez menos pesos, entonces el desequilibrio es más grande. ¿Qué es lo que sucede? Y cuanto más desequilibrio monetario haya, más cae el poder adquisitivo del peso y en consecuencia más se acelera la devaluación o suba del dólar y más se acelera la inflación. Ahora bien, Gustavo decía algo muy interesante, que el origen también es un problema ético y moral de la casta política. Hablaba de la imposibilidad de coordinar políticas económicas. Argentina en el pasado siempre funcionó con 5 ministerios, después con 8 ministerios. Hoy en día ya hace varios y muchos años que a nivel nacional hay 20 ministerios y el área económica está partida en 4 o 5 carteras. ¿Esto por qué lo hace así? Porque la casta política, que cuando sumamos el nivel provincial hay 350 ministerios en Argentina, todos pagados por nosotros, que hay que sumarle secretarías y subsecretarías a los 350. ¿Qué pasa? Esos son puestos que la casta política utiliza para pagar favores políticos para juntar votos en tiempos electorales como los actuales. Circo que pagamos entre nosotros. Ahora bien, si vos querés hacer un plan económico que tiene que estar dividido entre 5 ministerios y arriesguemos 30, 40 secretarías y subsecretarías, es imposible que se pueda pensar, diagramar, ejecutar y controlar el monitoreo de un plan económico integral, consistente y eficiente. O sea, los resultados son cada vez peores por culpa de la inmoralidad de la casta política, que también hace negocios multiplicando los ministerios, las secretarías y las subsecretarías. Eso en el supuesto de que haya un plan económico. ¿Pensás que hay un plan económico? Es también parte de la inmoralidad. No lo hay. Hace años que tenemos presidentes que no quieren tener un ministro de Economía fuerte. ¿Por qué? Porque cuando vos sentás en Casa de Gobierno un gabinete de 20 ministros, antes eran 5 o 8, el ministro de Economía es el malo de la película. No, eso no, no gastés acá, no gastés allá. Si no hay ministro de Economía fuerte, todos pueden gastar sin que nadie le ponga mala cara. Gustavo, tu mirada política sobre lo que viene, por supuesto no vas a aventurar el futuro porque nadie lo sabe, pero ¿pensás que puede haber una coalición, un acuerdo entre la coalición gobernante y la coalición opositora en esa mesa de diálogo que llama un sector del gobierno? ¿Lo ves dificilísimo? Hoy, parados en no sé qué día de octubre estamos, lo veo difícil. 20 de octubre. Lo veo difícil. ¿Por qué? En primer lugar, porque ya hemos comentado que dentro de la propia coalición oficial hay diferentes diagnósticos. Sí, claro.
pero también porque en la principal coalición opositora también hay diferencias, que ahora quedan más, digamos, diluidas, porque han ganado y generalmente cuando uno está pero hay un radicalismo feliz, está más contento. Si después nos va a contar. Sí, hay entonces diferencias también, pero también porque va a empezar a jugar. Será muy temprano, ustedes dirán, ¿qué haces, Gustavo, pensando en el 2023? Pero no creo ser yo solo el que esté pensando en el 2023. No. Creo que en la misma noche que se conozca el 14 de noviembre los resultados de la elección intermedia, se van a activar especulaciones, como decía Diego, así como en la economía se especula y es parte natural del fenómeno económico la especulación, en lo político también se dan las especulaciones. Así que algunos dentro del oficialismo y dentro de la oposición van a especular. Con un elemento más, si me permitís, que en general los acuerdos políticos en la Argentina, vistos desde la propia dirigencia política, no suelen ser vistos como algo redituable. ¿Por qué? Quizás el principal acuerdo político que se llegó post-1983 fue el acuerdo para reformar la Constitución del 53, la del 94. ¿Y qué pasó en ese acuerdo entre, recordemos, Menem y Alfonsín? Sí. Rompió el bipartidismo. Es decir, el radicalismo pagó un costo por mucho tiempo muy alto por hacer ese acuerdo, donde Alfonsín sacó, digamos, beneficios políticos, el tercer senador, organismos de control, etcétera, seguramente cosas que a Diego no le hacen ninguna gracia, ninguna simpatía, pero digo, evidentemente sacó, pero el costo fue muy alto y también por el lado, digamos, del justicialismo. Entonces, el problema para los acuerdos es que si hay otros integrantes de tu propia coalición, ya sea la oficialista o la opositora, que no están en la misma dirección o con la misma sintonía, te juegan por afuera, te usan el VAR, está clarísimo, te dejan en posición adelantada y entonces tenés un problema adicional que antes no tenías. Gracias, Gustavo, por tu visita. Gracias a ustedes por la invitación. Muchísimas gracias. Nosotros nos vamos a un corte, pero quédense porque queda muchísimo programa. Mira, vamos a estar desde Europa con Cristian Martin analizando también los pormenores del caso Icardi, Guandanara y también lo que está pasando en el fútbol, justamente con la ausencia de Icardi. Vamos a estar hablando también del drama, el Polvorín, que es la provincia de Chubut, dicha por sus propios funcionarios, con Hernán Capielo. También el tema educativo con Mariana Arias y muchísimo más programa, pero todo eso después de la pausa. Vamos a más data, Seguimos con más data, 14 horas es hora de los títulos. El gobierno defiende el congelamiento. El secretario de Comercio, Roberto Feletti, dispuso una resolución que fija un tope de valores en 1.432 productos. El funcionario dijo que más allá de las declaraciones altisonantes de algún representante de cámaras, lo que hicimos no es tan tremendo. Vuelos ya no rigen los cupos, también se elimina el test de antígenos al arribo a la Argentina. Mauricio Macri pidió apartar al juez en el marco de la causa por presunto espionaje. A los familiares de las víctimas del ARA San Juan, el expresidente calificó al magistrado Baba de incompetente parcial y que actuó sin mesura ni prudencia. Bueno, nosotros la semana pasada adelantábamos que Macri nos iba a presentar la declaración que pidió una postergación porque justamente su abogado Pablo Lanús está en Dolores, está mirando la causa, está viendo
claramente cuál es la imputación del expresidente. Para muchos no se saca ese rótulo, nosotros lo hacemos, pero la información que podemos adelantar es que se va a presentar eventualmente Macri a declarar en la causa por presunto espionaje contra Lara San Juan. Recordemos que allí Magdalani y Arribas están procesados, pero la defensa de Macri, a través de Pablo Lanús, se recusó al juez Martín Bava. Así que es un tema que seguramente abordaremos ahora mismo con Hernán Capielo, que ya está con nosotros. Le damos la bienvenida. Hola Hernán, ¿cómo estás? ¿Qué tal? ¿Cómo están? ¿Todo bien? ¿Qué tal? ¿Cómo estás? Bien, bien, fenómeno, bárbaro. Bien, en un ratito vemos ese tema, vemos también todo el tema de la violencia mapuche con vos, pero nos vamos al móvil porque está Nacho Damonte, furor por las entradas por los 70 años de Charly García. ¿Qué tal, Nacho? ¿Cómo estás? ¿Qué tal, Guadalupe? Buenas tardes. Bueno, son 70 años que cumple quizás el músico más importante que dio el rock nacional, quien va a tener un homenaje muy importante aquí en el Centro Cultural Néstor Kirchner, porque se van a realizar muchos shows especiales. Te digo que la lista de invitados, Guadalupe, para cualquier fanático del rock nacional es imperdible, ¿eh? Va a estar el Zorrito Bon Quintero, va a estar Fernando Zamalea, van a estar otros artistas que participaron de distintas bandas con Charly García, David Lebón, Celeste Carballo, Emanuel Jurbiler y otros tantos artistas que se van a presentar en un ciclo que tendrá 4 bloques que van a ser transmitidos por YouTube, por Facebook y por otras aplicaciones online. Va a ser uno a las 14, otro a las 16, uno a las 18 y otro a las 19:30, finalizando todo con un show que se presentará en la cúpula del Centro Cultural que se llama Trip. Es una experiencia sobre Charly García con fotografías y artistas visuales invitados. Te digo, están desde la madrugada los fanáticos de Charly García. ¿Cuántas entradas se reparten, Nacho? Esperando por retirar entradas. No quieren dar el número oficial. Nos han dicho desde el Centro Cultural que prefieren dar el número oficial cuando terminen de entregar las entradas para que no se agolpe mucha gente. Claro. Pero por lo que pudimos averiguar serían entre 5.000 y 7.000 entradas que se estarían entregando, una por persona. Y no es que vos retirás una entrada y podés ver todos los espectáculos, sino que tenés que elegir cuál de estos 4 bloques querés presenciar, ¿no? Así se aseguran una rotación más importante de fanáticos y que las salas no estén con mucha capacidad. Lo cierto es que comenzaron a las 10 de la mañana a entregar las entradas y están desde la madrugada. Como siempre, con todo lo que tiene que ver con Charly García, los fanáticos se acercan en manada para tratar de conseguirlo. No va a estar presente Charly, eso ya lo tenemos confirmado, pero sí van a estar los músicos más importantes que pasaron por su carrera. Vemos mucha gente sin barbijos ahí, ¿no? Está bien que ya rige justamente la liberación del uso del barbijo, pero se supone que cuando hay aglomeración de gente hay que usarlo, ¿no? Claro. Exactamente, Guada. Acá se considera aglomeración. Muchos, te digo que la gran mayoría no tienen barbijo. Y el que lo tiene puesto quizás tiene la nariz al descubierto. Hay que tener en cuenta que si estás en la calle, en la ciudad de Buenos Aires, sin aglomeración de personas, podés no utilizar el barbijo. A lo sumo podés tener cerca a tu grupo primario o ese grupo con el que convivís, o cualquier persona que pase el resto del día con vos, dando a entender que no puedes estar con personas que no conoces, porque no sabrías si es de tu grupo cercano y podrías llegar a contagiarte, Mariana, o por lo menos tener algún problema con coronavirus. Mariana, te quiere preguntar, por favor. Las personas están utilizando esta posibilidad. Sí, decime, Mariana. Hola, Nacho, ¿cómo andás? ¿Sabés cómo está Charly de salud y por qué quizás no esté presente? Porque a veces suelen no anunciarlo, pero bueno, se dice que aparece o en alguno de los recitales, con alguno de sus compañeros. ¿No sabes cómo está él de salud? Bueno, vos imaginate, Mariana, que si dijeran los organizadores que Charly García va a estar presente, esta cola de fila de personas sería aún mayor, ¿no? Quizás tenga que ver un poco con eso, ¿no? Que dicen que no va a estar y después termina haciendo alguna participación especial. Charly hace bastante que no da shows en vivo. Lo último que sabemos es que en los 2 años de pandemia estuvo recluido constantemente en su casa, sigue teniendo su departamento en la zona de Belgrano. En la esquina de casa. Por lo cual, quizás claro, bueno, ahí está, en la avenida Coronel Díaz, ¿no? Sí. Si no me equivoco. Sí, totalmente, ahí. Bueno, sigue teniendo ese departamento, sigue siendo propiedad de Charly García.
pero entendemos que no está pasando ahí estos días, ni tampoco pasó la cuarentena allí. Charly García, te decía, hace mucho que no da un show en vivo, habría que ver cómo quedó su estado de salud luego de 2 años sin participaciones especiales, sin actuaciones y también algo recluido en su casa, pero es muy hermético el círculo íntimo de Charly García desde el momento en el que entró a una etapa de recuperación a sus adicciones. Se ha cerrado mucho el círculo, ha cambiado de manager, dejó de estar las personas que lo acompañaron durante la etapa final de su carrera profesional y hoy en día la verdad que noticias acerca de la salud de Charly García tenemos poco y nada. Otra novedad también que es importante incluso, ¿no? Para aquellos que quieran seguir disfrutando del cumpleaños de Charly García, es que Fito Páez también va a dar un show especial, va a ser en el Colón, también va a ser este sábado y las entradas también son gratuitas, ¿sí? Así que si tenés la intención de ver un show de Fito Páez con cupos limitados, tocando los mejores temas de Charly García, bueno, te tenés que acercar al Teatro Colón, donde podés retirar las entradas gratuitas en este homenaje que se llamará o formará parte del Charly Vea por Fito. En este caso va a ser en el Teatro Colón, el cupo es limitado, sin costo adicional, y para conseguir las entradas vas a tener que acercarte al Teatro Colón mismo, o si no, escribirle al WhatsApp de la Ciudad de Buenos Aires, el 115-050-0147. Muy bien, Nacho, muy completa tu información. Muchísimas gracias. De nada, hasta luego. Hasta luego. Urgente, la fiscal Silvia Little, la fiscal federal que investiga los incendios en el Bolsón, decidió no renunciar a la justicia. Recordemos que es una fiscal federal que depende de la procuración de Eduardo Casal. Va a continuar con la investigación. Hernán Capielo, aquí en los estudios de La Nación Más, con todos los detalles. Hernán. ¿Qué tal? Sí, fue una decisión que tomó la fiscal. Ayer había elevado a la Procuración su renuncia. La verdad que luego de una serie de situaciones que la habían desgastado, que la habían desanimado, la falta de apoyo, sobre todo de las autoridades del Gobierno Nacional, frente a la serie de incidentes que habían tenido lugar con distintas comunidades mapuches. Lo que rebalsó el vaso fue la decisión de la justicia de Río Negro de absolver a la madre de una de las una persona que falleció porque esta señora le había arrojado durante una audiencia judicial un cenicero en un portalápiz en la cabeza a la fiscal y absolvieron a la señora. La verdad que desencantada por la falta de apoyo institucional había presentado su renuncia. Bueno, hoy hubo una marcha atrás, la fiscal reconsideró su situación después de una serie de conversaciones que mantuvo con la Procuración y se decidió lo siguiente. Se armó un equipo especial de fiscales federales que va a trabajar en esta problemática. Bien. Se designaron junto con la fiscal Little otros 3 fiscales federales que van a estar coadyuvando en las tareas y además se designó a un área técnica de la Procuración, que es la que se encarga de la investigación forense, de la investigación criminal, para que también colabore con las tareas que tiene que hacer la Fiscalía Federal de Bariloche. La verdad que esta decisión solo está motivada por la experiencia que tiene la fiscal y por lo bien que para la Procuración viene desempeñando las investigaciones en el lugar. Así que la idea es que con un renovado apoyo de la Procuración General de la Nación va a seguir adelante como titular de la Fiscalía Federal de Bariloche. Nosotros nos comunicamos esta mañana con la fiscal y nos respondió formalmente que toda su comunicación sería a través de la Procuración de Eduardo Casal. Le recordamos a la gente que hay una justicia provincial y una justicia federal. Estos se consideran delitos federales. Sin embargo, Hernán, las fuerzas federales no responden y el ministro Aníbal Fernández tampoco está respondiendo a los reclamos de la gobernadora de Río Negro, Arabela Carreras, ¿no?
Sí, bueno, hubo la verdad que también ahí una marcha atrás y una reconsideración. La información que está llegando desde el gobierno nacional es que estaría dispuesto el gobierno a enviar tropas de gendarmería también, sobre todo porque la violencia sigue recrudeciendo. Lo que ocurrió recién, que estábamos viendo recién imágenes, ¿no? Que han incendiado de manera intencional un club andino en el Cerro Piltiquitrón. ¿Cuáles fueron los últimos ataques? Sí, digo, hubo una serie de usurpaciones, y usurpaciones donde hubo actividades con violencia, y el último fue el incendio intencional de este club andino en el Cerro Piltriquitrón, en el Bolsón. Pero de todos modos, lo que señalaban era que desanimaba la investigación judicial el hecho de que había mesas de diálogo, se mantenían conversaciones para lograr acuerdos, y quienes estaban sentados en la mesa de conversación eran personas encapuchadas, que se decían mapuches. ¿Cómo puede ser? Y la fiscal dice, yo no puedo... Víctimas y victimarios en una mesa. No se puede establecer un diálogo con encapuchados. Y funcionarios del INADI en la misma mesa. Claro. Del INADI, perdón. Del INAI. Del INAI. Entonces dice, yo no puedo mantener estas conversaciones para hacer ningún acuerdo y menos firmar un acta judicial con una persona que tiene una capucha puesta. Pero además porque son violentos. Y que además no sé porque quién Diego son. Frutos, entre tantos, lo patearon en el piso. Yo recuerdo, Diego estuvo más temprano aquí con Carnota y con Florencia Donovan hablando de lo que le pasó a él. Ya no tiene su casa en La Cristalina, se la prendieron fuego. Entonces la ausencia del Estado, y en este caso una fiscal estuvo a punto de renunciar, mientras que el Estado, digamos, hace otro tipo de tareas, claramente. Por eso es que me parece que esta es una información destacable, el hecho de que con respaldo institucional el Estado puede seguir teniendo presencia en la persecución de estos delitos. Hernán, ¿cuál es la acusación contra Cabandier en todo este tema? No, ahí lo que hay que determinar es si hay, más allá de la responsabilidad política, una imputación por una falta de acción, por una inactividad o por una connivencia, ¿no? Pero digo, de Medio Ambiente, recordamos, ¿no? Por eso, pero digo, lo que hay sí, sin duda, es una actividad mucho más tolerante del gobierno nacional, inclusive de las autoridades de este instituto del INAI, para con estos autodenominados mapuches, y por otro lado hay las quejas de la gobernadora, y por otro lado el quiebre de la ley, que lo que hay que hacer es descubrir a las personas que cometen estos delitos y castigarlos. Sí, y además la acusación también contra el secretario de Derechos Humanos, porque dicen cómo no se respetan los derechos humanos de los vecinos que se ven usurpados, golpeados, incendiados en sus lugares, y una preocupación que del lado de Chile crece con la violencia y la militarización, porque estos grupos tienden a crecer. Y hay zonas en donde las fronteras tienen caminos paralelos donde no están ni los gendarmes ni los carabineros, y son zonas que se alimentan, ¿no? En esa Patagonia, digamos, para muchos una Patagonia que está en peligro. Sí, incluso... decíamos que lo que había provocado desánimo en la fiscal era, por un lado, esta situación donde habían absuelto a la señora que le había arrojado en plena audiencia judicial un portalápices de metal en la cara, en la cabeza, y por otro lado, la fiscal intervino en el trámite de extradición de Joan Esguala, ahí lo estamos mirando. Claro. Y recordemos que justamente el gobierno argentino participó este fin de semana a través del embajador Bielsa en una audiencia que tuvo lugar en Chile para justamente reclamar en función de abogar en función de Joan Esguala. Y eso también, provoca esta actitud contradictoria, ¿no? Digamos, por un lado el gobierno instando la persecución y por otro lado instando la protección. Interesante. Así es, bueno, vamos a seguir con esto más tarde. Nos vamos a un tema de corazón. Del corazón. Claro, eso un que tema todos que está tenemos. dividiendo a la sociedad, que es el tema, el affair Wanda, China y Cardi. Bien, ahí va, mirá, ya estas son las fotos que él sigue publicando, fotos para asegurarse que la separación quedó atrás. Pero ella, la última foto que publicó fue la que dijo, qué lindo se ve mi mano sin el anillo. O sea que todavía ella no oficializó el perdón, ¿no? Ella en no las redes sociales. oficializó el perdón, pero Mauro sigue avanzando y no va a trabajar, no tuvo participación en los entrenamientos, no participó del último partido.
O sea, un hombre que dejó todo, ¿eh? No me gustaría ser Mauro en este momento, ¿no? Imagínate. Además, la amenazó a Wanda con que si se separaban, él dejaba el fútbol. No, la gallina la huevo de oro, ¿no? Lo pongas a tu mujer como representante. Bueno, ¿viste? Cuando se mezcla Yo me todo, postulo. Cuando todo se mezcla, todo se mezcla. Ahora, Icardi tiene responsabilidad porque él, yo digo, recibió un mensaje. No, pero recibió un mensaje y él me parece. Pero él lo contestó. Y no fue uno. A ver, no es, fueron muchos. Es como una cortesía de mínima, ¿no? No, eso no. Hola, ¿qué tal? ¿No? Acá no fue cortesía. Acá hubo un histeriqueo. El primer mensaje, ¿sabes cuál es? ¿Cuál? ¿Viste los fuegos de Instagram? ¿Quién lo mandó? ¿Quién lo mandó? Él lo mandó. ¿Viste? Eso es jugar con fuego, justamente. Claro, es jugar con fuego. Pero mirá, Wanda, los posteos elípticos que hace. Ay, a ver. La posteó a Lady Di. En el momento de su separación, de la separación con el príncipe Carlos, cuando ella estaba totalmente enfrentada a la corona, de repente postea a Lady Di, ¿no? En un momento en el que Lady Di estaba vestida en la calle con un jean de pantalones cortos, cosa que es una rebeldía absoluta hacia la corona, porque ninguna mujer que tiene que ver con la realeza puede estar vestida así. Ahí está, con una ciclista, sí. Ahí estaba, bueno, esto postea Wanda y no dice nada. ¿Qué se hace la Lady Di? Se hace claro. Se compara con Lady Di. ¿Por qué no? ¿Por qué no? ¿No? ¿Por qué no? ¿Por qué no puede ser así? Otro de los datos es que Mauro dejó de seguir a todo el mundo en Instagram. Primero dejó 7 cuentas. Fue adoctrinado, digamos. Sí, te diría que lo que dejó es una generosidad. Lo hicieron dejar, ¿no? 7 cuentas donde estaban el PSG, todos sus compromisos laborales con marcas. Pagó un costo entonces. Le intervinieron en Instagram. Pero luego dejó directamente solamente una. ¿A quién sigue en esa cuenta? ¿A quién le dejaron seguir? ¿A Wanda? Qué grave. Ve que Icardi usted lo critica. Wanda presidente, chicos, por favor. ¿Pero qué tiene? Si yo miro la historia de hoy, Mariana, sin hacer la crónica que estás haciendo perfecta, digo, bueno, el único seguidor que tiene Mauro Icardi es Wanda, ¿está correcto? Claro, es el único seguidor es la que foto no está correcto, porque bueno, según la China Suárez, el amor es libre. Uy, el tema de la China Suárez. Bueno, pero pará. Lo del amor libre es el acuerdo que uno hace con su pareja, en todo caso, ¿no? Con la pareja de otro. Bueno, ella hace el acuerdo con ella misma. Ella hace el acuerdo con ella misma. Sí, pero aparte, amiga, o sea, ella es muy amiga de la hermana, digamos. Es como ahí, como hubo una cosa medio falta de códigos. No emitamos juicios, Guada, deja. Yo no puedo con mi genio, no. A mí eso me parece muy feo. Bueno, no, porque es muy amiga de Zaira Nara. O sea que ahí ¿Y si no fuese amiga? Estuvo feo. No, tampoco. A mí esas cosas así no me gustan. Aparte, la vida ya es complicada de por sí. ¿Por qué complicársela así con estas cosas, no? Es poco estimulante salir con un hombre casado. Con un hombre que te va a tener escondida, pero por favor. Ahora, ¿la pandemia tiene algo que ver en esto o estoy diciendo cualquier barbaridad? No, porque de repente... No creo que tenga mucho que ver la pandemia. No, porque aparte es como un patrón de conducta, ¿no? En el caso de la China, como que no es la primera vez. Bueno, mientras tanto, mirá la China en Madrid, caminando y no es la primera vez de Icardi tampoco, ¿no? Porque toda la relación con Wanda también empezó como un triángulo. Filmando, sí, claro, bueno, Icardi estaba en la casa de Maxi López y de Wanda, compartía comidas, almuerzos, cenas, eran muy amigos todos y él finalmente se enamoró de Wanda. Sí. Pero bueno, digamos, fue un amor y él está perdidamente enamorado de ella y no la quiere perder. Eso se nota, ¿no? También veíamos qué estaba haciendo la China Suárez mientras sucede todo este revuelo. ¿Qué está haciendo la China en este momento? Dicen que va a hablar, dicen que incluso va a compartir en sus redes los chats reales. ¡Epa! Dicen que ella no es amiga de Wanda. No es amiga de Wanda, es amiga de Zaira. Eso dicen, en cualquier momento aparece la China y, bueno, muestra lo que piensa de todo lo que está pasando. Pero tiene credibilidad la China, porque recordemos que la China había negado rotundamente el amorío con Benjamín Vicuña, con quien terminó teniendo 2 hijos, ¿no?
Absolutamente, y también en las redes aludían a la separación que, digamos, de Tobal, de Eugenia Tobal también. Claro, ¿no? con Cabré, con quien también terminó estando de novia. Claro, ¿Hay una pero tipología bueno, de China Suárez? Yo me pregunto, ¿hay una tipología de China Suárez ahora que están todos planteando y analizando? Ahí está, ahí está la China en Madrid. En Madrid, filmando una película Objetos, Bien. se llama. Bueno, la está pasando bien. Álvaro Morte, que es el profesor de La Casa de Papel, ahí los vemos. Luego, bueno, también dicen que estuvo con Nico Furtado en Madrid, que él la fue a visitar. Que también tiene novia. Claro, que él la fue a visitar y que ese fue, digamos, el desencadenante, Nico Furtado, de su divorcio con Benjamín Vicuña. ¡Apa! Mirá Así vos, que bueno, a mí me parece que lo que vos planteás, Hugo, es un debate. La tipología china. Sí, hablaba Guada, recién analizábamos un poco la situación fuera de cámara, ¿no? ¿Cuál es la psicología de una mujer o un hombre que siempre se enganchan o buscan estar cerca de alguien que ya está comprometido? Claro. Hay algo, Pero hay algo que aparte después le va a venir en contra a nivel de su imagen, ¿no? Las marcas, si van a querer que ella represente marcas, digamos, porque va a generar como rechazo por parte de las mujeres, ¿no? Como lo haría un hombre también, como un Icardi en su momento, que fue muy cuestionado, no lo dejaban, no lo convocaban a la selección, ¿no? Claro, porque lo que pasa es que es cierto que también hay un poco de machismo ahí, porque el hombre se supone que es un Don Juan, digamos. No. Eso y la mujer en este caso está para mí presumiblemente, pero bueno, eso por suerte va pero cambiando. Es pero cierto siempre que está mal. sí, de hecho está el mote rompehogares, se lo usa para la mujer, pero para el hombre no tanto, como que es una picardía si el hombre sale con una mujer casada, ¿no? Para mí es lo mismo, creo que eso ya está cambiando, porque de hecho Icardi fue muy cuestionado en su momento, no lo convocaron a la selección argentina porque los jugadores lo rechazaban por lo que había ocurrido con Maxi López. Bueno, ¿no? le pasó en todos sus ámbitos, no lo aceptan mucho y no aceptan mucho eso que pasó. De todas maneras, ya pasaron 7 años. Hablábamos el otro día de la comezón del séptimo año. El séptimo año siempre hay crisis en los matrimonios, no siempre, pero es un momento de quiebre que puede llegar a necesitar de mucho más trabajo personal, trabajo en conjunto, trabajo en pareja para seguir adelante, porque a veces hay un rulo que con el que hay que trabajar, ¿no? Mientras tanto, Icardi vuelve al fútbol, parece. Sí, bueno, obviamente esto tiene mucha repercusión en Europa a nivel futbolístico y estamos con Cristian Martin desde Europa para ver, mira, este escándalo llegó al diario Le Monde para que entiendan un poco la repercusión que está teniendo, porque Icardi no volvió a los entrenamientos, ¿no? Faltó a 2 entrenamientos, ¿no? Cristian, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Buenas tardes. Cristian. Sí, ¿qué tal? Buenas tardes. Aquí estamos en Lille, en el norte de Francia. Hizo repercusión en lo deportivo porque se ausentó, el club le dio 48 horas más y la información que manejan desde el Paris Saint-Germain es que la solución está muy cerca y que van a contar con Mauro Icardi en las próximas 48 horas para preparar el clásico del fútbol francés, donde el Paris Saint-Germain viaja al estadio más caliente de Francia, el partido del año para muchos en Francia, que es Olympique de Marsella de Jorge Sampaoli contra el Paris Saint-Germain. Creen que está solucionado este problema personal y cuentan deportivamente con Mauro para preparar el partido. Lo extrañaron ayer, el Paris Saint-Germain con 2 goles de Messi le ganó al Leipzig de Alemania por la Champions League. Cristian, él tiene un rol secundario, ¿no? Ahí en el PSG. A él dicen que no fue una buena movida mudarse al PSG porque él ahora está como suplente, ¿no? Bueno, llegaron jugadores nuevos y la inclusión de Lionel Messi en la delantera lo ponen. De hecho, ayer me parece hubiera jugado de titular si estaba disponible porque estaba suspendido Ángel Di María y porque no estaba Neymar, pero cuando ha entrado ha hecho goles. Es un 9 de área, un goleador, y ha hecho goles con el Paris Saint-Germain, ha sacado varios partidos adelante entrando desde el banco, pero hay muchísimos partidos y el equipo lo entrena Mauricio Pochettino también. Lo valoran mucho. ¿Lo valoran en el ambiente del fútbol? ¿Cómo lo ven? Como un gran delantero, ha pasado por grandes equipos Mauro Icardi. Los problemas personales realmente acá en Europa, más allá de lo que por ahí reflejan muchas cosas de lo que reflejan en Argentina, se traducen y salen acá, pero realmente no ha acaparado más allá de lo deportivo los titulares, salvo
la novedad de que su pareja es también la representante, nada más. Pero él es un jugador disciplinado, entrena, digamos, tiene... Totalmente. Sí. Sí, claro que sí. De hecho, él se ausentó con permiso del club. Él lo habló con Mauricio Pochettino. Claro. Cristian, y ayer que se lució, entiendo, Messi con Mbappé, que ya están haciendo una dupla fenomenal, allí en ese se puede sumar Icardi. ¿Y qué pensás de que Icardi no esté convocado por Scaloni? ¿Cuál es tu mirada? Bueno, yo he estado en convocatorias y Mauro Icardi siempre ha rendido. La realidad es que el Paris Saint-Germain juega cada 3 días, el calendario es tremendo, son el equipo a vencer en Europa y Mauro Icardi tiene su lugar. Mauricio lo ha puesto más de una vez, son todas estrellas, realmente el Paris Saint-Germain es una especie de seleccionado mundial. Y Mauro Icardi se ha ganado su lugar ahí. Estaba convocado la otra vez, en la última convocatoria, y se había dado un golpe en el hombro. Si no, Mauro Icardi hubiera estado. Bien. Bueno, te saco de tema Reino Unido. Hay preocupación, ¿no? Porque están aumentando los casos. Sí, están aumentando los casos y de la salud pública británica piden que se reintroduzca el uso de barbijos, por lo menos en interiores. Las muertes han subido, lamentablemente, a 250 diarias, son entre 50.000 y 60.000 casos positivos. Uno de ellos fue mi hija, primera vez que nos toca de cerca el COVID. Victoria, de 12 años, estaba con una dosis vacunada. Está perfecto, ya de hecho hoy terminó lo que fue la cuarentena. El virus corre entre la juventud, se da la vacuna de la gripe en un hombro y del otro se da la tercera dosis, el refuerzo, pero se viene un invierno crudo, estamos saliendo del otoño, empieza el frío, crisis energética, corre la gripe y los casos suben. El Reino Unido, por el momento, el gobierno británico dicen que no van a volver para atrás, pero de salud pública piden tomar el toro por las astas y reintroducir ciertas restricciones. Lo mismo que en Rusia, la situación en Rusia es realmente muy delicada. Y en los países satélites, ¿no? También hay preocupación. Lituania, países así, también, ¿no? Sí, realmente Rusia tiene 11 usos horarios. La juventud rusa no le hace caso a las autoridades. Se oponen a la vacuna, se oponen a todo. Putin no quiere volver para atrás. Por ejemplo, hay regiones rusas que ya le han dicho a los mayores de 60 años no vacunados que no pueden salir de sus casas. Se intenta reducir los eventos masivos. Rusia tiene casi 230.000 muertes, 1.000 muertes por día y una población vacunada del 32%. Una población de 146 millones. Es un lugar enorme, hay lugares remotos donde no hacen caso y realmente en Rusia están estudiando, por ejemplo, decretar una semana de asueto para que la gente no vaya a trabajar y para bajar los casos. Cristian, es siempre la variante Delta. ¿Y cómo afecta a quienes ya están vacunados, que es la mayoría allí en Reino Unido, particularmente, en Rusia y en otros lugares? Bueno, el Reino Unido tiene casi el 90% de la población vacunada. Se intenta hacer la tercera dosis. Mucha de esta gente que están muriendo son no vacunados. Es gente que no se quiso vacunar, gente de minorías étnicas, de origen pakistaní, de Bangladesh, de la India, algunos musulmanes. Y hay gente que se le ha pasado el efecto de la vacuna y están apurando el refuerzo. Por eso la aplicación de la tercera dosis. Es la mayoría, en su mayoría es variante Delta, sí. ¿Qué pasa con la salud de la reina? Cristian, que canceló un viaje. La reina tenía que ir a Irlanda, se celebraban los 100 años de la división de la isla de Irlanda entre la República de Irlanda, con capital en Dublín, Irlanda del Norte, capital Belfast, que es parte del Reino Unido, son protestantes. Iba a ir la reina, la verdad, una situación delicada, porque ahí hubo terrorismo, se acuerdan del IRA. Iba a acompañar a Boris Johnson, el primer ministro, el presidente de la República de Irlanda se negó a ir. En armas, un condado complicado, con muchos vínculos con el IRA. Iba la reina, finalmente no va a viajar. Hay teorías de que es un tema también de seguridad, presuntas amenazas, pero también tiene una agenda cargada. Le agarró un cansancio crónico y le recomendaron no viajar, y la reina Isabel II no viaja a Irlanda. Gracias, Cristian. Cristian, muchísimas gracias. Un abrazo grande. Abrazo, bueno, nos vemos. Lustó dice que gana.
Parece, ¿no? Lo dijo ayer acá en La Nación, ¿no, Ezequiel? Así es, nos vamos a meter en el mundo del senador nacional Martín Lustó. Y digo senador nacional que si bien fue precandidato y luego fue candidato a jefe de gobierno en el año 2015, está con una imagen nacionalizada, está recorriendo el país. Primero lo escuchamos y después les cuento algunas cosas del economista Martín Lustó. Dale, a ver. Todavía había gran parte de los militantes que decían, bueno, pero el gobierno a mí me hizo bien. Acá no. Acá el votante, en una enorme mayoría, le dijo el gobierno me hizo mal. Con estas decisiones me hizo mal. Y en mi opinión, es difícil ocultar lo que va a hacer la sociedad en estos tiempos, es difícil interpretar el voto, etc. En mi opinión, las reacciones que tiene el gobierno, intempestivas, de ver cómo revierte la elección, que es otra cosa, no es otra cosa que poner el Estado, en lugar de en función de mejorar la calidad de vida, en función de ganar la elección. Entonces, en función de ganar la elección. A ver, hay una clave para entender este momento, sobre todo de Martín Lustó. En primer lugar, a comienzo de año dio pelea con Gustavo Posse en la interna de la UCR bonaerense, que si bien perdió, movilizó todo el radicalismo y quedó muy cerca de ganarla. Y en segundo lugar, en Santa Fe, aunque también pierde la interna con Maximiliano Puyado y la gana Carolina Lozada, queda un margen muy cortito, muy cercano, al igual que la victoria, para ponerlo en términos nacionales, en Córdoba con Rodrigo de Loredo, un candidato radical apoyado por Martín Lustó. ¿Qué es lo que estoy contando con esto? Bueno, a partir del viernes y sábado, el senador nacional se va a sumar a una gira que inicia Horacio Rodríguez Larreta, donde van a estar en Córdoba, en Santa Fe y en Entre Ríos con Rogelio Frigerio, el ganador más grande en términos de porcentaje de la elección paso primaria de septiembre. Entonces, lo que planteábamos, la imagen de Martín Lustó está en un esquema nacional, en un esquema de reverdecer del radicalismo, inclusive ya se habla de que pueda ser presidente de la UCR nacional. Allí va a tener una disputa seguramente con Gerardo Morales, el gobernador de Jujuy, y no solo está militando en la capital federal, sino que ahora se va a una gira con Larreta y ya venía de hacer campaña con candidatos nacionales por el interior del país, Martín Lustó. Si les parece, hay otro audio donde habla de su rol en el Senado y su relación especial, o no relación, con Cristina Kirchner. Si lo tenemos, lo escuchamos y seguimos hablando de él. A ver. Hoy estuvimos reclamando, hoy por primera vez en muchísimo tiempo tuvimos labor parlamentaria. Yo asistí como vicepresidente del Senado. Entre otras cosas del diálogo, nunca pude hablar con Cristina. ¿Vos no hablaste nunca con Cristina? Nunca. Soy vicepresidente del Senado desde hace... O sea que no tiene autoridad. Obviamente. Entonces, ¿qué quiere decir? Cuando nosotros no somos republicanos, nosotros tratamos de que las cosas funcionen como deben funcionar de acuerdo a las leyes. Ella pasa por encima del reglamento del Senado permanentemente. Sí, todo el tiempo. Sigue. El dato, ¿no? Vicepresidente del Senado sin diálogo con Cristina Kirchner. Lustó está pensando en las dos variables. Ser un hipotético candidato a presidente del radicalismo, un radicalismo con mucha más fuerza, porque lo tiene Facundo Manes, porque tiene gobernadores que le fue muy bien en las elecciones, como Gustavo Valdés en Corrientes, o el mismo Morales en Jujuy. Ahora en Mendoza, Alfredo Cornejo, quien va camino a sacar 50 puntos como candidato a senador con el gobernador local Rodi Suárez, que es un hombre de Cornejo. Pero sí, fíjense, la disputa con Cristina Kirchner, que creo que lo vamos a ver en los próximos 2 años, y si se da esta variable de los 5 senadores, y muestro la mano porque es la campaña que está haciendo en este momento Patricia Bullrich con Cornejo, de los 5 senadores, Lustó va a tener un rol preponderante en esa disputa, les diría mano a mano con Cristina Kirchner, y lo vamos a ver debatiendo de manera mucho más fuerte todavía con la vicepresidenta. Clarísimo, ¿no? Hablando de Manes, justo lo criticó a Macri por no presentarse, ¿no, Hernán? Sí, exactamente, y sumó tensión dentro de Juntos por el Cambio. Facundo Manes dijo que debería dar el ejemplo y que debería presentarse. Todo esto lo dijo horas después de que el abogado de Mauricio Macri, Pablo Lanuse, 8:45 de hoy, ingresó a través del sistema electrónico de gestión de causas judiciales 3 escritos en la Justicia Federal de Dolores. En uno acepta el cargo como abogado de Macri, en el otro pide una suspensión de la indagatoria que estaba prevista para esta mañana, y en el tercero dice que el juez tiene que apartarse de la investigación. Ahí en ese escrito, el más largo, el que tiene los mayores argumentos, son 28 páginas, dice que el juez es incompetente, que actuó con falta de prudencia, y recuerda
que hay un antecedente en estas causas vinculadas al espionaje de la Cámara Federal de acá de Capital, que dijo el año pasado que en un expediente conexo que no era competente la Justicia Federal de Dolores para intervenir en este caso. Este es uno de los argumentos más técnicos por los cuales... Pero ahí no correspondería que se presente ante la justicia y que aparte pida la recusación. Lo que ocurre es que si hay un juez que él entiende que no es competente, ese juez, dice el abogado Lanuse, es un juez que además no le da garantías de imparcialidad. Y también explica por qué sospecha de su parcialidad. Porque en el escrito donde cita a Macri, el juez Baba dice que esta actividad del espionaje ilegal ocurrido en la base de Mar del Plata sobre los familiares de víctimas del submarino Ara San Juan, dice que en el escrito, el propio juez Baba dice que era parte de una especie de política sistemática del gobierno de Macri. Con lo cual entiende el abogado Lanuse que el juez Baba ya tiene una posición tomada frente a esto, que ya dictó sentencia, dice el escrito, antes de iniciar una investigación, entiende que esto es un prejuzgamiento y este es el argumento por el cual dice que tiene que apartarse. ¿Y qué pasa con el pedido de detención que hizo esta abogada Carreras? Mira, en este momento Macri se encuentra a derecho en la causa, está representado por un abogado, tiene actividad dentro del expediente, no hay ningún motivo, digamos, como para que pueda el juez pedir su detención, porque no es que está rebelde, sino que inclusive está ejerciendo un derecho que dice, mire, para mí usted no es un juez parcial, debe apartarse. Ahora los próximos pasos serían que el juez decida sobre el planteo de recusación, sobre el planteo de apartamiento. Lo más probable es que el juez lo rechace, porque si lo citó a indagatoria es porque entiende que es, puede ir a la Cámara, que es el juez, y esto puede ir a la Cámara Federal de Mar del Plata. Entre tanto, ¿qué es lo que va a pasar? Perdón, puede ir a la Cámara Federal de Mar del Plata, y al mismo tiempo hay un planteo que está haciendo la defensa de Macri en Capital, diciendo, guarda que esto también es competencia no de Dolores, sino de Capital. ¿Qué puede pasar con esto? Va a llegar el 14 de noviembre, van a llegar las elecciones, que es un poco lo que quiere el entorno de Macri, diciendo, queremos separar esta citación del momento de las elecciones. Eventualmente Macri se presentaría indagatoria porque la idea inicial, según las fuentes allegadas, es que la voluntad de presentarse estaba planteada más allá de los plazos que se van a ir extendiendo por estos pedidos que hace su defensa. Yo creo que va a depender de lo que diga la Cámara Federal de Dolores, la Cámara Federal de Mar del Plata. Creo que tiene un punto en su escrito el abogado Lanuse cuando dice, el juez prejuzgó y se violó la garantía de imparcialidad. Causa política judicial, Hernán, ¿no? Vos sí, por supuesto. Bueno, a ver, me parece que hay que tener en claro un punto, ¿no? Las tareas de inteligencia sobre los familiares de la víctima del Ara San Juan existieron. Hay fotos. El tema es la responsabilidad del presidente, si recibía o no esos informes. Pero es usual que hayan ido, digamos, por la responsabilidad máxima, digamos, sin haber citado primero indagatoria o haber tenido por lo menos la indagatoria de los titulares de la AFI. No, de hecho están procesados por esta actividad. Claro, están procesados, pero digo, por lo general se va haciendo las indagatorias de menos a más. Sí, no, fueron indagados. Y acá fueron llamados todos a indagatorias el mismo día. No, y están procesados ya por esta actividad. No, digo, a ver, acá el punto es, hay una responsabilidad objetiva del presidente sobre estas tareas del espionaje. Está probado que Macri recibió estos informes, está probado que ordenó estos informes. Ese me parece que no es justamente es el eslabón que no tiene el juego, por lo menos que no se ve hasta este momento en el expediente. En el expediente lo que hay son las tareas de inteligencia, los partes elevados, pero no hay constancia de que efectivamente se hubieran llegado hasta la máxima autoridad. El argumento del juez es, esto es parte de un paquete más grande, y ahí es donde está la defensa de Macri, que incluye Lomas de Zamora, el espionaje sobre los políticos. Hay como un modus operandi de espionaje. Que incluye una matriz de espiar. Presunta inteligencia ilegal, por lo tanto, debería ser seguramente el que ordenó esta tarea. Recordemos que Camaño fue la que alcanza este dato diciendo que Macri no debería desconocer estos hechos. Por eso
De ahí que vos bien señalás que en el expediente hay que probar la responsabilidad eventualmente del expresidente. Sí, Pero claro. hay que seguir esta causa porque realmente... Yo creo que lo que va a pasar es que el escenario se va a trasladar a la Cámara Federal de Mar del Plata y ahí es donde se va a jugar el futuro de si se presenta o no Macri. Bien, clarísimo. Hernán, nos vamos a la calle. Un choque entre un colectivo y un auto en Villa Soldati. Está Diego Leguán con toda la información. Buenas tardes, ¿cómo están? Impactante choque y atención porque la persona que estaba conduciendo este vehículo, esta Ford EcoSport negra, tiene riesgo de vida, está internado en el hospital Piñeiro, tiene politraumatismos de tórax y además se bajó en estado de shock. Para que se den una idea, para sacarlo de aquí, los bomberos tuvieron que cortar parte de la puerta para poder sacarlo. Fíjate cómo doblaron la puerta. Fue tremendo el accidente. Mirá cómo quedó el frente de este colectivo de la línea 143 que hace el recorrido de Retiro hasta el Mercado Central. Para que se den una idea, se le fue directamente en la ventana. Habían entre 5 y 10 pasajeros, ninguno sufrió heridas y el colectivero, el chofer de este colectivo de 31 años, está imputado hasta el momento. Hay dos versiones sobre el hecho del accidente. La primera tiene que ver con que lo que nos habían dicho desde la línea, que esta EcoSport venía directamente por aquí, por Cruz, y quiso doblar a la izquierda y que el colectivo se lo llevó puesto. Por otro lado, lo que dicen desde la policía es que el auto venía por Cruz, dobló en la dársena, pero ¿qué pasó? El colectivo, en vez de esperar en donde se suben los pasajeros, se puso en doble fila e intentó pasar con el semáforo en rojo y ahí embistió a esta Ford EcoSport negra. El chofer también fue llevado en estado de shock al hospital Piñeiro. Veremos qué es lo que pasa, pero sí ya hay una imputación con el chofer de 31 años. Tremendo, Diego, muchísimas gracias. Muchas gracias. Bueno, la calle a los precios. Sí, también, que es una forma de estar en la calle también, porque es lo que preocupa a la gente. ¿Qué podemos esperar de acá a enero? O sea, ¿qué va a pasar el día después de estos 90 días de congelamiento de precios? Diego. Bueno, a ver, primero, no recuerdo bien si son 1.400, 1.200 precios. Sí, 1.432. Piensen que en la economía hay millones de precios, no 1.400. Claro. O sea, ya de por sí no puede ser jamás efectivo. Además, esos 1.400, ¿cómo lo van a controlar? Muy difícil. Ahora bien, esto es inmoral porque atenta contra la propiedad privada, para que lo entienda la gente. Es lo mismo éticamente que decirle a un carpintero que tiene que cobrar X para hacer un mueble, un pintor que tiene que cobrar X para pintar una pared, o un carnicero o un electricista que tiene que cobrar una determinada suma de dinero por hacer su trabajo. Claro. Entonces, ya de por sí está mal porque es inmoral, es meterse con la propiedad privada ajena. Y cuando vos haces cosas inmorales, los resultados van a ser siempre malos. ¿Por qué? Porque la gente del otro lado percibe que es inmoral, entonces desde el minuto 1 se preocupa para no cumplir la norma, porque a nadie le gusta cumplir normas que no son éticas, morales, en consecuencias están mal y son injustas. Hay mucha gente que apoya este tipo de medidas, digamos, gente votante del Frente de Todos que realmente compra este relato de que los empresarios son los malos y que así van a aprender. El gobierno son los advisors, ¿no? Que nos defienden del mal imperialista. Sí, pero lo compran y lo defienden mientras que no es su propio precio. Sí, claro. Lo cual muestra la inmoralidad y la falta de ética. Va a fracasar como fracasan siempre. Fíjense un datito. Sí. El último dato de inflación que publicó el INDEC, que es una estimación de la inflación, no es la inflación, hay que recordar siempre, las estimaciones no son lo mismo que el dato de verdad, fue 3.5. Ahora bien, y se espera que... ¿Vos decís que se queda corta? Se suelen quedar cortos, pero no solamente Argentina, en todos los países del mundo. Cuando los políticos te dicen que en el mundo no hay más inflación y es un tema resuelto, te están mintiendo. Claro. Te están mintiendo porque el tema de inflación nunca ha estado resuelto por completo y mirá cómo se está despertando en el mundo ahora. Te cambio la pobreza. 70.000 una familia para no ser pobre en la Argentina, lo acabamos de comentar en las noticias del cambio de hora. Bueno, ¿qué te dice ese dato? Mirá, si no me falla la memoria, la pobreza, según el último dato oficial,
es 42%. Sí. Hay un trabajo de la Universidad Católica Argentina que le saca los planes sociales, y cuando vos le sacás los planes sociales, ese dato aumenta 10 puntos y pasa a 52, 53 aproximadamente. A ver, hoy en día, con el dólar ficticiamente planchado, con todo lo que están emitiendo que todavía no hizo efecto, estamos teniendo niveles de inflación de 3,5, 3,6, que son los niveles de inflación que teníamos cuando el gobierno emitía menos y permitía que el dólar acompañe la inflación. ¿Qué estoy diciendo? Que cuando todo lo que están emitiendo y van a seguir emitiendo empiece a hacer efecto, y más tarde o más temprano tenga que cambiar la política cambiaria oficial y el tipo de cambio oficial tenga que pegar un salto, los niveles de inflación mensual van a ser significativamente más altos que los que tenemos en la actualidad. O sea, nos espera un 2022 tenebroso. Yo creo que en el 2022, en algunos momentos vamos a extrañar el 2021. Así como en el 2021, en algunos momentos extrañamos el 2019 y el 2018. Y en el 2018 y el 2019 no estábamos bien, nos quejábamos. Por favor, Diego, no nos mandes malas que nosotros tenemos que vivir y estar contentos. No, por favor. Claro, como dice Cristina, somos los medios de comunicación que amargamos a la gente. Somos terribles. Tiene razón al final, Cristina. Fui yo. La culpa es de Diego. Gracias, Diego. Muchísimas gracias, Diego. Bueno, tenemos más. Sí, tenemos todavía más data, pero nos vamos a una pequeñísima pausa y ya venimos. Ya venimos. Seguimos en más data, ya estamos medio quemados nosotros acá. Pero acá estamos y por supuesto ya está Paulino con nosotros y le damos la bienvenida. Paulino, ¿cómo Qué va? lindo color, Guada. Te lindo, retribuyo viste, bien primaveral. De acuerdo Muy con el día, muy lindo. Mirá cómo se ve ese cielo turquesa atrás tuyo. Efectiva. Sí, bueno, pero muy bien elegida la camisa. El señor está muy bien vestido. Muchas gracias. Bueno, tratamos de estar a tono. Si algo le faltaba a Feletti era convocar a los intendentes del conurbano para controlar precios, digamos. Qué dato, ¿no? Sí, finalmente. Intendentes, militantes, bueno, por eso digo, me parece un revival de viejas historias inconducentes, pero bueno, vamos a tener un debate esta tarde, un ratito, a propósito del control de precios, y podemos alumbrar algo en medio de lo que todo el mundo dice que ya casi el final es cantado. Desde el 2011 se han puesto en marcha 19 programas. Qué bárbaro. 19 programas y medidas para controlar precios. 19 en 10 años. O sea, a un ritmo prácticamente de 2 por año. Qué bárbaro. Y sin embargo estamos en el punto en el que todos conocemos, digamos. ¿Puede funcionar Paulino? Yo sé que no tenés la bola y ni avisorás el futuro, pero digo, ¿qué pensás con esta experiencia de lo que acabas de detallar? No, lo que dicen los que saben es que eventualmente esto no va a conducir a ningún futuro distinto a los que nos ha traído hasta aquí. Porque son las mismas recetas, digamos. ¿Cómo haces para haciendo lo mismo tener resultados diferentes? No, claro, pero el gobierno quiere, o sea, creo que sabe que así no se soluciona, lo ha visto por experiencia propia, pero ¿no será que el gobierno se conforma con dar la señal de que está ocupándose del problema en plena campaña? Sí, por supuesto, coincido. Está buscando un salvoconducto de acá el 14 de noviembre, está queriendo encontrar un enemigo a sus problemas. Salvoconducto me gusta, sí, todo eso está bien. Ahora, a la postre, al final del día, lo importante es qué queda. Sí, claro. Bueno, claro. Y lo que queda me parece que es un pasivo más grande que el que tenés hoy, porque vos podés barrer bajo la alfombra. Sí, lo que claro, no podés evitar es que esa mugre se acumule. Exacto, podés y que sea más difícil sacarla después, digamos. Me acuerdo en momentos de vudú donde en los medios de comunicación presionaban para que no se hablara de inflación, pero la gente va al supermercado todos los días, va al almacén, Totalmente. digamos. Y pensando en otro escenario argentino, vos podés negar lo del sur. Ahora, en el sur están prendiendo fuego algunos lugares y el Ministerio de Seguridad por ahora no se expresó. Digo, pensando también en esto que vos señalás como metáfora, ¿no? Barrer debajo de la alfombra algunos problemas que están latiendo en la Argentina. Que después terminan explotándoles en la cara, ¿no? Sí, o la votación en la Organización de Estados Americanos. Otro dato. De esta resolución que exigía la liberación de los presos políticos en Nicaragua, donde ustedes saben que cuanto opositor pasaba por la calle de Daniel Ortega, finalmente se lo ponía en prisión. Palabras más, palabras menos. Hay un repudio generalizado de la comunidad internacional democrática. Sí, claro. Y Argentina otra vez prescinde, como diciendo, son asuntos domésticos. Exacto. Y la verdad es que o defendemos la democracia o no la defendemos. Claro.
Bueno, en el medio, por acción o por omisión, uno se convierte en cómplice de esas cosas, entre otras. Interesante, porque eso el gobierno lo vende como una pluralidad, pero lo que vemos nosotros es que hay divisiones dentro del frente en este punto. Sí, es cierto que hay divisiones dentro del frente también, es verdad. Pero bueno, en el medio el presidente habló en la cumbre del G20, de los ministros de Finanzas, volvió a solicitar mayores plazos y menos tasa. ¿Y sabes qué? A la postre, a la Argentina no le resuelve el problema, ni siquiera mayores plazos, ni menos tasa. No cambia el problema. Si vos no tenés un programa económico consistente, si vos no te das para vos mismo una hoja de ruta sostenible, robusta, con acuerdos suficientes, como para mirar el 2040. Porque la verdad, vamos manejando un vehículo observando el espejo retrovisor y con el freno de mano. Es casi imposible. Exacto. Y así estamos. Claro, exacto. Claro. Este es el punto. No es fácil, no es fácil ser argentino, pero acá estamos, la vamos a seguir luchando. Pero es lo más lindo que nos hemos dado todos. Es cierto, es un país maravilloso, dotado naturalmente con la bendición de Dios. Lástima que estamos a uno de nosotros. Tal vez lástima que está lleno de argentinos, ¿no? Como dice. Pero haremos el esfuerzo por tratar de... Seamos optimistas, que está lindo y ahí sol. Está. No saben la tarde que tienen frente a ustedes cuando pasen el umbral de la puerta. Lástima que hay que seguir trabajando. Hay que seguir trabajando. ¿Qué va a hacer? Como corresponde. Nos quedamos nosotros, pero ustedes disfruten. En las mejores manos, los dejamos con toda la información en la tarde de La Nación Más y nosotros nos despedimos hasta mañana a las 13 con más data. Chao. Hasta mañana. Chao. Hasta mañana.